Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a hablar de las desviaciones en costes, pero concretamente nos referimos en esta ocasión a las desviaciones en costes de fabricación. Para ello partimos de esta tabla que tenemos aquí, en la cual hemos sombreado en gris los datos que necesitamos para calcular las desviaciones en costes de fabricación. Bien, como vemos, en primer lugar necesitamos los costes fijos totales previstos de una empresa. Vamos a suponer que han sido o que eran de 20.000, esos costes presupuestados o previstos o estándar, y luego los costes que han sucedido realmente o que ha tenido esa empresa, vamos a suponer que han sido de 25.000. Ya sin más, simplemente restando estas dos variables que hemos llamado a los costes previstos y B a los costes reales, tendríamos esa desviación que es una desviación en presupuesto de esos costes fijos, que otras veces hemos llamado desviación en precios o desviación en costes cuando hablamos de costes. En este caso vemos que es una desviación negativa o desfavorable, ya que los costes realmente han sido mayores que los costes que habíamos previsto. Bien, por otro lado, necesitamos el dato de los costes indirectos de fabricación previstos, es decir, de esos costes totales que habíamos previsto, cuáles corresponden realmente a la sección de fabricación. Vamos a imaginar que, por ejemplo, dentro de esos costes indirectos que pueden ser de amortización, de seguros, pues hay una parte que sería imputable, de acuerdo a algún criterio de reparto, como hemos visto otras veces, a la sección de fabricación. Por ejemplo, de esos costes de amortización, lo que realmente está destinado a amortizar las maquinaria o la maquinaria que usamos para fabricar, o el seguro que afecta al edificio donde estamos fabricando, pues sería esos costes indirectos de fabricación, ¿no? Entonces vamos a suponer que de esos 20.000, pues 15.000 son lo que es imputable a ese departamento de fabricación. Y luego, por otro lado, necesitamos el número de unidades fabricadas previstas de esta empresa. Vamos a suponer que inicialmente preveíamos fabricar 2.500 unidades de producto. Bien, con estos datos ya podemos calcular la llamada tasa de absorción de costes de fabricación, que consiste simplemente en dividir esta variable D, es decir, los costes directos de fabricación previstos, entre el número de unidades fabricadas previstas. Y esto me da una tasa de absorción de esos costes de fabricación de 6. Y luego, por otro lado, necesito las unidades que realmente hemos fabricado. Vamos a suponer que al final se han fabricado realmente 3.000 unidades de productos, y de esta forma puedo calcular otra variable que es la que llamo costes fijos asignados a la producción real, que no es ni más ni menos que, como vemos ahí, multiplicar la tasa de absorción, esta variable F, la multiplico por G, que son esas número de unidades fabricadas realmente, y eso me da esta variable que he llamado H, que son los costes fijos asignados a la producción real. Y de esta forma ya podemos calcular la desviación en volumen o en cantidad, que sería restar a los costes fijos reales, es decir, la variable B, y le resto esta variable H, que es la que he llamado costes fijos asignados a la producción real. Vemos que en este caso es favorable y además es mayor que esa desviación desfavorable en presupuesto de los costes fijos, y eso hace o consigue que la desviación total, que hemos llamado desviación contable en costes de fabricación, sea positiva, que consiste, como vemos, simplemente en sumar esa desviación en presupuesto más esa desviación en volumen. Esa es una forma de calcularla, pero como vemos podemos calcularla de otras formas. Otra posibilidad sería hacer esta fórmula que tenemos aquí, que sería los costes fijos totales previstos menos la variable H, que son los costes fijos asignados a la producción real. Esto me va a dar el mismo resultado. Bueno, esto lo podemos ver mediante las fórmulas, ya que aquí vemos que esa desviación total era esa desviación en presupuesto más esa desviación en volumen. Las variables que hemos llamado son C más I, eso era igual a J, que es la desviación total, pero vemos por otro lado que esta variable que hemos llamado C es el resultado de A menos B, es decir, los costes fijos totales previstos menos los costes fijos totales reales. Y por otra parte vemos que la variable que hemos llamado I
es el resultado de B menos H, restar B menos H, es decir, los costes fijos totales reales, le resto la variable que hemos llamado la variable H, que era solamente estos costes fijos asignados a la producción real, ¿no? Bien, entonces, si desarrollo esta fórmula de aquí, obtendría esta otra de aquí, ¿no? Pero aquí vemos que la variable B, al estar aquí en negativo y aquí en positivo, pues se van o son 0 y el resultado de C más I igual a J se me convierte en A menos H igual a J. El resultado es el mismo. Y por otro lado, también desarrollando esta fórmula que tenemos aquí, A menos H igual a J, simplemente vemos que esta variable que hemos llamado H era el resultado de multiplicar F por G. Aquí lo vemos. La variable H, que son los costes fijos asignados a la producción real, es el resultado de multiplicar F por G, pero a su vez la variable F, esa tasa de absorción de costes de fabricación, era el resultado de dividir D entre E. Por tanto, desarrollando esa fórmula, llego a esta expresión de aquí, que es otra forma, sería otra forma de, o otra fórmula para calcular esa desviación total o contable en costes fijos de fabricación. Vemos que los resultados a los que llegamos son exactamente los mismos, porque en realidad es, partimos de la misma forma, de la misma fórmula, derivándola en otra fórmula que es exactamente igual, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver una particularidad de esta desviación contable en costes fijos de fabricación, o simplemente lo que nos vamos a plantear es cuándo podría ser 0 esta desviación contable en costes fijos de fabricación. Para ello partimos de esta fórmula desarrollada que acabamos de ver, es decir, esta J, que es igual a A menos D dividido entre E por G, esta es la desviación total contable, pero vemos o nos planteamos cuándo sería esta J0. Bueno, pues lógicamente vemos que esa desviación total sería 0 cuando esta parte de aquí fuera igual a esta otra parte de aquí de la fórmula, porque si estoy restando, eso me daría que J, esa desviación total, sería 0. Bien, entonces vemos que para que eso fuera así, para que la desviación total fuera 0, se tendría que dar la condición de que esa tasa de absorción, que es esa D entre E, por el número de unidades fabricadas realmente, que es la variable G, pues fuera igual a esta variable A, que en realidad son los costes fijos totales previstos, ¿no? Si eso se cumpliera, realmente la desviación contable sería 0. Y si ahora despejo de aquí esta tasa de absorción de esos costes fijos, vemos que me quedaría que es igual a estos costes fijos totales previstos dividido entre el número de unidades fabricadas realmente. Esta sería la forma de despejar esa tasa de absorción de los costes de fabricación. Pero por otra parte, realmente nosotros lo que hemos hecho para obtener esa tasa de absorción de costes de fabricación es dividir la variable D entre E, es decir, dividir los costes indirectos de fabricación previstos, lo dividimos entre el número de unidades fabricadas previstas o presupuestadas. Por lo tanto, vemos que la tasa de absorción, esta variable de aquí, es la misma que aquí. Por lo tanto, cuando se dé la condición de que esta división entre los costes fijos totales previstos dividida entre el número de unidades fabricadas reales sea igual a esta división de aquí, pues obtenemos que la tasa de absorción de costes de fabricación sería la misma en los dos casos, y entonces se cumple la condición para que esa desviación total fuera 0. Es decir, cuando esas proporciones anteriores sean iguales, que no quiere decir que esto sea igual, el numerador sea igual al numerador y el denominador igual al denominador, sino simplemente que haya proporcionalidad. Cuando hay proporcionalidad, lógicamente el resultado de esta división va a ser igual al resultado de esta otra división. Y en ese caso se daría la condición de que esa desviación contable de los costes de fabricación sería 0. Bueno, esto es lo mismo que decir que cuando se dé la condición de que los costes fijos totales previstos entre el número de unidades fabricadas realmente sea igual a esa tasa de absorción de los costes de fabricación, pues se va a dar la condición necesaria para que esa desviación total de esos costes de fabricación sea 0. Bien, esto vamos a verlo directamente en el ejemplo. Lo que estamos diciendo es que los costes fijos totales previstos entre el número de unidades fabricadas reales tienen que ser iguales a la tasa de absorción de costes de fabricación.
Para ello vamos a ver en el ejemplo que tenemos cuánto es el valor de esa tasa de absorción de costes de fabricación. Y vemos que en este caso es 6. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que los costes fijos totales previstos, como vemos aquí, dividido entre el número de unidades fabricadas que realmente hemos fabricado, que es este dato de aquí, sea igual a 6. Bueno, pues para que sea igual a 6, lo que voy a poner por aquí es, por ejemplo, vamos a poner 60.000, que esto sea 60.000, y que el número de unidades que hemos fabricado realmente sea de 10.000. De esta forma, esa división ya es lo mismo que 6, ¿no? Y vemos que si yo hago eso, realmente vemos que esa desviación contable en costes fijos de fabricación va a ser 0. Esto sucede, como hemos visto, cuando se da esta condición, es decir, que los costes fijos totales previstos dividido entre el número de unidades fabricadas realmente sea igual a esa tasa de absorción de costes de fabricación. Y además, en este caso, por otra parte, lo que vemos es que se produce una desviación en presupuesto de los costes fijos en un sentido, en este caso favorable, pero que es absorbida o anulada por esa desviación en volumen que va a ser negativa en sentido contrario y que va a hacer que se anule la desviación total, ¿no? Eso es lo que sucede en ese caso. Vemos que, podríamos cambiar otro dato de aquí. Por ejemplo, vemos que cuando cambiamos los costes fijos totales reales, esto lo que hace es que cambie a su vez esa desviación en presupuesto de los costes fijos, pero sigue siendo anulada por la desviación en volumen, porque se sigue dando esta condición de que estos costes totales fijos previstos, dividido entre el número de unidades reales, va a seguir siendo igual que esa tasa de absorción de los costes fijos de fabricación. Bueno, pues esta es una característica dentro de estas desviaciones que hemos visto en este ejemplo relacionadas o en relación a los costes fijos de fabricación. Así que este es el ejemplo que queríamos ver hoy. Espero que haya sido útil y espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y nos vemos. Hasta pronto.